La periodista deportiva Luz Piedad Euse. En estos momentos nos acompaña Carlos Vanegas, que es experto en gestión del riesgo, para hablar precisamente sobre eso. Señor Vanegas, bienvenido, mil gracias por atendernos. Hola Camila, muy buenos días. Bueno, muchas cosas se han dicho sobre ese accidente en el autódromo de Tocancipá, y ya sabemos que nosotros en Blue Radio pues estamos de luto precisamente por esa compañera que falleció. Se ha mencionado que ese día, señor Vanegas, había ambulancias medicalizadas, que había un equipo de 4 paramédicos, que había 9 bomberos disponibles. En ese tipo de eventos, ¿eso es suficiente y lo único que exige la norma? ¿O qué es lo que debe, o con qué debe contar un centro como el autódromo o cualquier otro, ya sea público o privado, para evitar que estas cosas sucedan? Camila, lo que pasa es que yo pienso que nosotros hemos caído, tal vez por el mismo subdesarrollo que tenemos o por la falta de control que tenemos, en entender los riesgos de desastres como un tema de atención de emergencia, como si las emergencias fueran naturales, y me perdonan la expresión entre comillas natural, pero las emergencias no son naturales. Las emergencias son actos que definitivamente podríamos en la gran mayoría prever. La legislación colombiana es muy buena, pero no tiene dientes. ¿Y a qué me quiero remitir? Hay que prever el riesgo, y prever el riesgo no es prevenir el riesgo. Hay una dicotomía tal vez en temas semánticos. Prever es verlo antes de, mientras que prevenir es reducir la probabilidad de ocurrencia. O sea, una cosa es anticiparse y otra cosa es intervenir para que eso no suceda. Claro, pero ¿cómo se puede anticipar lo que dicen quienes pues tienen que ver con el tema de la situación del autódromo de Tocancipá? Es cómo se puede uno anticipar a un vendaval, a un aguacero como el que se vivió el fin de semana, en donde se llevaron techos, donde eso produjo que se cayera la pantalla y fuera lo que terminara quitándole la vida a una mujer muy joven. ¿Eso cómo se puede prever? O sea, se puede tener obviamente los médicos, los paramédicos, las ambulancias por si algo sucede, pero frente a lo anterior, ¿cómo se puede prever que eso puede suceder? Claro, Camila, mira, el decreto 2157 del 2017 obliga, del 20 de diciembre del 2017, obliga a que todas las entidades públicas y privadas en Colombia deben tener un plan de gestión de riesgos de desastres. Y ese plan implica tener 3 fases. Una fase correctiva, que es al identificar el riesgo, tener los debidos controles para poder saber cómo actuar y los elementos para poder actuar. Pero también una fase prospectiva, que es, como lo dice la ley específicamente, y te lo quiero leer, dice específicamente: se busca garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo y se concreta a través de acciones de prevención que impida que las personas y los bienes lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Bajo ese marco, las entidades públicas y privadas deben tener en cuenta como mínimo actividades que propendan para controlar ese tipo de cosas. Entonces, no es de suerte, y ahí pues no podemos dejar a la suerte los riesgos de que, no, es que sucedió, no, qué pena. El tema es que si yo voy a colocar un elemento y un elemento esté sobre una tribuna, yo debería prever los túneles de viento, los cambios de dirección del viento y todo lo demás que los profesionales de las vallas conocen perfectamente en términos de calcular las resistencias de material. Pero más allá del profesional de la valla, es quien es dueño del establecimiento y tiene a su cargo tener el plan de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas que está establecido en la ley, que no es un plan de emergencias, Camila, es identificar el riesgo, tener los controles suficientes, normatizados y dimensionados para poder responder, no después de la emergencia, porque después es ir a contar los muertos, y dolorosamente, Lupi, es un caso de muchos miles que podrían suceder o han sucedido ya por falta de previsión del riesgo. Entonces, los vientos cambian. Claro, hay avenidas torrenciales, hay vientos huracanados, hay muchas condiciones ambientales que nadie podría prever.
Sí, señor Vanegas, entiendo eso que usted nos está diciendo, pero por ejemplo en los edificios hay algo muy famoso que son los retiros de las quebradas, ¿cierto? Dice, no se puede construir un edificio si no tiene tantos metros de retiro, y eso es inamovible, y hay una interventoría y hay una cantidad de gente que mire que eso no pueda suceder. Y le quiero preguntar en escenarios deportivos si hay normas de retiro de ciertos, pues se lo pregunto desde la total ignorancia, hay normas de retiro de ciertos dispositivos que en ciertas circunstancias pueden ser peligrosos para la gente, porque estas grandes pantallas pues están en todos lados. Claro, es que la misma norma 2157 habla sobre, en casos específicos, quiénes deben tener esos planes de gestión de riesgos. Entonces, en ese plan de gestión de riesgos dice, en términos específicos, dice así, todo lugar que genere aglomeraciones, entendida como congregación planteada por un número plural de personas, reunidas en un lugar con la capacidad de infraestructura para ese fin y con el objetivo de participar en actividades reguladas con un propósito, deben tener ese plan de gestión de riesgos y tener adecuaciones mínimas básicas que están dadas en las normas. Es que las normas constructivas, las normas del National Fire Protection Association de los Estados Unidos, NFPA, hay muchísimas normas que existen, que no son normas legales, ¿me entienden?, sino normas técnicas que cuando yo tengo una construcción, un centro comercial o un proyecto de infraestructura como una concesión vial, o tengo un movimiento de tierra de más de X cantidad de metros cúbicos, o voy a hacer graderías, o voy a hacer cualquier cosa, yo tengo que no solamente pegarme de lo que dice la ley, sino que estoy obligado a conocer las normas o relaciones del sistema sismo resistente, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hay una norma que es la norma colombiana de construcción sismo resistente, la NSR 10, y esas normas hablan sobre sismo resistencia, que eso lo aprendimos después del terremoto del eje cafetero. Pero esa norma existía antes, o sea, aquí suceden los desastres y después vamos por la norma. Sí, señor Ahora, Vanegas, tenemos la norma y no hacemos el ejercicio juicioso porque, entre otros, si me perdonan, esa norma no tiene dientes. Esa norma pone a que cada entidad le lleve, si quiere, el escrito a la autoridad de gestión de riesgos de desastres de la localidad para armonizar mi gestión de riesgos con la de la localidad. Pero eso no es suficiente. Sí, señor Vanegas, las autoridades cerraron ayer el autódromo de Tocancipá por 3 días y están investigando si esto se trató de un homicidio culposo, y dice la alcaldesa que no había autorización de instalar esta infraestructura de la pantalla LED en el autódromo. La verdad es que estas pantallas son cada vez más populares. Estas pantallas se arman como con módulos. Usted llama, dice quiere una pantalla de 5 metros por 6 metros y básicamente usted llama a una empresa organizadora de eventos y dice claro que sí, le lleva la pantalla, le lleva los módulos y usted la arma. Cada vez que uno alquila una de estas pantallas debería pedir una autorización, y en teoría ¿a quién se le debe pedir? Claro, la norma dice claramente que cada vez que yo como entidad pública o privada debo monitorear los cambios de las condiciones de riesgo. Y no solamente de las condiciones de riesgo, sino de los controles al riesgo que yo tengo. En ese entendido, yo como responsable de esa entidad pública o privada, llámese como se llame, en este caso, imagino que debe ser el autódromo, debería siempre estar, a pesar de que se lo alquile a un tercero para que haga un evento, yo soy el dueño y el responsable de ese predio. Y cada vez que llega un tercero a alquilar mi predio, debe pegarse a lo que yo, como dueño del predio, tengo que responder ante las autoridades. Entonces aquí no se exime ninguno de la responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, pues yo no soy abogado experto en derecho penal, ni mucho menos, pero la responsabilidad penal se causa por culpa o por dolo. En este caso, la culpa es por haber sido negligentes, se presume
asumirían la culpa por haber sido negligentes frente a tener las condiciones de previsión del riesgo y poder entender que la fase correctiva o la fase prospectiva que les acabo de leer en la norma no se corrió adecuadamente, o sea, no se fijó adecuadamente. Además, para eso tiene que haber y eso lo dice también la norma, una protección financiera, que en este caso son los seguros. Pero no hay seguro que pague una vida, no hay seguro que devuelva a una madre a sus hijos, no hay seguro que... Entonces, aquí no podríamos estar siguiendo pensando en que los seguros son los que cubren todo. Las compañías de seguros pagan los daños, pero hay daños que son irreparables y que deberían siempre no ocurrir en este caso específico, haber sido previsivos frente a esa situación. Pues es don Carlos Venegas, experto en gestión del riesgo, precisamente hablando sobre esa tragedia que se vivió el fin de semana en el autódromo de Tocancipá, que se llevó una compañera nuestra y que, como menciona, pues esto debe preverse, no solo se deben tener las soluciones cuando ya viene la tragedia, sino que se debe prever y tener las condiciones para poder prever este tipo de casos. Señor Venegas, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. No, ni más faltaría, Camila, con mucho gusto. Un saludo especial, 11 de la mañana, 16 minutos, Lucas.